Pedro capítulo 3, versículo 15. Ese es el texto favorito de los apologistas. ¿La tienes, Rodrigo? ¿O Dani? Si no santificar a Dios, el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro dice que debemos estar preparados para presentar defensa, es decir, defender lo que creo. Y esto es apologética. La palabra griega que aparece ahí es apología. Pero eso no es lo importante hoy. Lo importante hoy es que recordemos que siempre debe ser con respeto, debe ser con reverencia y debe ser con amor, con una intención. Y la intención de todo lo que vamos a aprender hoy es que esas personas conozcan a Jesús. Ahora, como les decía hace un rato, la canción que cantamos decía que por encima del sol se puede ver mejor las cosas. Y Diego la otra vez me preguntó, mi hijo, que ¿dónde estaba Dios? Porque ahora tenemos telescopios que miran muy lejos y no conseguimos a Dios. Pero nosotros creemos que Él está. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, ¿Dios existe? ¿Quién cree aquí que Dios existe? Levante la mano. Sin vergüenza. O sea, no le estoy llamando sin vergüenza, que sin vergüenza levanten su mano. No. Ya, ¿creen que Dios existe? A ver, Rodri, ¿por qué cree usted que Dios existe? Buena pregunta. Porque a veces, siempre a veces me hago esa pregunta hasta el día de hoy. ¿Sí? Sí. Sí. Y yo digo que me la respondo yo mismo diciendo todas las cosas que me han pasado. ¿Ya? Creo que no han sido solo casualidad. Ponte tú una vez, un mejor ejemplo que tengo fue que una vez fuimos a Talca a hacer una obra de teatro, unas 2 o 3 semanas, ¿Ya? y después de eso venía un campamento. Y yo mi plata que tenía ahorrado para el campamento lo usé para el viaje, para ir al viaje misionero. Entonces iba con la misión de que no iba a ir al campamento. Y después me dijeron, ya oye, porque estuviste acá y todo, sabemos que tú gastaste tu plata en esto, te vamos a pagar el campamento nosotros. Ya. Entonces dije, Eso sería un milagro. claro. Un evento inesperado que ocurre sin explicación. Claro. Claro. Y justo ese campamento salió mejor campista. Ah. Todo fue bueno. Qué bueno. A ver, si sacamos la Biblia, si nosotros sacamos la Biblia, hipotéticamente en nuestras vidas, porque nosotros creemos que Dios existe porque la Biblia lo dice, esa va a ser la respuesta que la mayoría tiene. Pero si sacásemos la Biblia, supongamos que vivimos en una isla en el Pacífico, no sé, pongámosle un nombre, Tebebelandia, y ahí viven los tebelalianos, y no tenemos una Biblia, nunca hemos visto una Biblia ni hemos escuchado nada. ¿Cómo pudiéramos saber que Dios existe? Nadie sabe. Cambia. ¿Por qué estaríamos ahí? No, ¿Por qué estaríamos? ahí? No apareceríamos de la nada. Muy bien, Camila. Bueno, ahora me voy a sentar y Camila va a seguir con la clase porque sabe mucho. Está bien. Miren, existen argumentos extra bíblicos, es decir, que están fuera de la Biblia, que afirman que Dios existe. Y eso es lo que les quiero enseñar. Ahora, el pastor aquí me puso en apuro porque yo no soy muy bueno en esto, en apologética, pero vamos a intentarlo. Pero aquí dice, argumentos de la existencia de Dios. ¿Quién sabe lo que es un argumento? Antes de seguir. Mauri, ¿sabe lo que es un argumento? Argumento era que defendía la opinión de alguien. Por ejemplo, si yo opino de tal cosa, ¿Eso? tengo que argumentar por qué mi opinión es válida sobre otra. Muy bien. ¿Quién te enseñó eso? ¿Qué más? Ah, usted. Ya, muy bien. Entonces, un argumento, como bien decía Mauri, es la conclusión de algunas premisas. ¿Y qué son premisas? Esto es muy básico, o sea, esto es muy básicamente definido. Y la premisa tiene que ver con una afirmación que yo creo que es verdad o que está probada. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hacer un argumento. La primera premisa es que este bebé tiene ventana. ¿Quién cree que este bebé tiene ventana? Todo, ¿verdad? Sí. Sí, nadie lo niega. Ahora, ¿las ventanas miran a la montaña?
¿quién cree que las ventanas de TVB miran a la montaña? Sí, sí. ¿Ah? Claro, apuntan hacia las montañas, digamos, cambiamos la palabra. Te permiten ver. Claro, te permiten ver hacia las montañas. ¿Están de acuerdo con esto? Entonces la conclusión sería que si miras por cualquier ventana del TVB, mirarás a las montañas. ¿Sería esa una conclusión válida ahí? No, ¿Por qué no, Rodri? que se puede refutar. ¿Por qué se puede refutar? Muy bien. Porque puede que una ventana, no sé, esté dentro de un salón del mismo templo. Claro, Y vas a ver más templos. en vez de- exactamente. O puede ser como el caso de esta ventana, que miran hacia el poniente. Ah, claro, pues. Pero ahí es cero. ¿Ah? Sí, pero hay cero, claro. Bueno, digamos entonces la cordillera en vez de las montañas. Ah, Ahora, miren, este argumento sí estaría válido. Miren esto. TVB tiene ventanas, eso es cierto. Algunas de las ventanas miran a las montañas, eso también es cierto. Por lo tanto, si miramos por alguna ventana de TVB, miraremos a la montaña, eso también es cierto. Ahora, ¿ven la diferencia entre un argumento no válido o mal basado y un argumento válido? Esa es la diferencia. Ven, Echani, necesitas acercarte más. No sé. No, pero no lente. No me lo puedo ver. Ya, entonces tenemos la diferencia. Un argumento, para que sea válido, debe tener premisas válidas. Por ejemplo, yo pensaba en otra cosa. Miren, no sé si han visto ese mensaje, esa cadena de WhatsApp que anda por ahí que dice que la mejor generación de la historia, lo voy a resumir para no tardarme tanto, de la historia, vivió entre el año 1920 y el año 1980. O nació, es decir, es esa generación procedente de allí. Eso es una cadena que anda rodando por WhatsApp. Entonces, si yo pudiera preguntarle a esa cadena, a ese mensaje que anda rodando, ¿en qué sentido esta es la mejor generación de la historia? ¿En qué sentido? Porque si vemos, por ejemplo, ¿en qué sentido y en qué lugar? Son argumentos que yo podría hacer valer aquí. Por ejemplo, la mejor generación de la historia, ya, de 1920 a 1980, en el sentido de la política mundial. ¿Es la mejor generación? No. Ellos tuvieron la Segunda Guerra Mundial, tuvieron la Guerra Fría, empezaron los conflictos en la Franja de Gaza. En la política, no. Y si nos vamos más atrás, hay más guerras, la Primera Guerra Mundial, en fin, las independencias y todo eso. Si dijésemos los políticos que están gobernando hoy en el mundo, la mayoría nació ahí. O la mayoría de políticas que existen hoy provienen de personas que nacieron allí. Entonces, definitivamente, es un no rotundo. Es un no rotundo. En el deporte tendría que ser por país. Porque por ejemplo, en fútbol, ¿qué países ganaron la Copa de Fútbol en ese tiempo del mundo? Y qué países no. Habría que cuestionar mucho sobre ese argumento. Entonces, lo que yo quiero, muchachos, es que salgamos de aquí pensando y razonando acerca de la información que se nos da. Ya, aquí tenemos otro, miren. Todos los científicos son ateos. O lo que es lo mismo, todos los que creen en Dios son ignorantes. ¿Cómo desmontamos nosotros este argumento? Por ejemplo, si Oscarito estuviera en su escuela y le dicen, Oscarito, ¿sabe usted que todos los científicos son ateos? ¿Cómo diría que no? ¿Por qué no es cierto? Porque es como un decir o algo así. O sea, hay alguien que está afirmando esto, O sea, pero está alguien, porque alguien está fingiendo. claro, está afirmando que todas las personas científicas son ateas. Entonces vamos a la lógica, razonemos un poco acerca de esto. Si tenéis frío, lo podéis ir. No, eso no. Allí. Ah, Miren, ¿qué es un científico? Alguien que se dedica a la ciencia. Ese es el significado. ¿Y qué es un ateo? ¿Quién sabe lo que es un ateo? Sin mirar. ¿Nadie sabe lo que es un ateo? Una persona que no tiene creencias. Una persona que no tiene creencia en un Dios o en algún Dios. Ahora, entonces nosotros estamos diciendo aquí
que todo, es decir, la totalidad, absolutamente todas las personas que se dedican a la ciencia son ateas. ¿Y eso es verdad? No. Primero, ¿por qué no? Porque en los dos conceptos no hay nada que lo contradiga. Por ejemplo, cuando un concepto se contradice, cuando llega, saqué el perro mojado pero seco de la piscina, eso es imposible. No puede salir seco y mojado, ¿ya? O no puedo decir, estaba en la noche oscura pero iluminada. Son conceptos que se contradicen. Entonces, nada contradice que una persona científica tenga que ser ateo. El significado de ciencia no lo establece y el significado de ateo no establece de que sea científico, por lo tanto eso no es un impedimento. Y lo otro es que si nos fundamos en la experiencia, es decir, lo empírico, hay una larga lista de científicos, grandes científicos que han sido creyentes. Y solamente para que la vean, ahí los tienen. William Daniel Phillips, Isaac Newton, Louis Pasteur, Gregor Mendel, George Lametri, Francis Bacon, Alexander Fleming. Y aquí tienen algunos datos. Más de 30 nominados del Nobel de Física han sido creyentes. 10 ganadores del Premio Nobel de Fisiología y Medicina han sido creyentes. Y por lo menos 2 ganadores del Premio de Química han sido creyentes. Así que grandes científicos también han sido creyentes. Ojo, esto no quiere decir que sean creyentes como nosotros, bautistas o cristianos evangélicos, no. Que creen en que existe un Dios supremo, católico o musulmanes, judíos, etc. Y Isaac Newton dijo, este sistema tan bello del Sol, los planetas y los cometas solamente podrían proceder del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso. Eso dijo Isaac Newton. Ustedes saben quién es Isaac Newton, ¿no? ¿Sí? El de la gravedad. El del mito de la manzana. Ahora, hay 3 argumentos muy conocidos que hablan sobre la existencia de Dios. Seguramente los han escuchado, ¿o no? El primero es el cosmológico. El segundo es el del diseño y el tercero es el moral. Voy a tratar de terminar hoy con el cosmológico. Y miren, hay 2 cosas que tengo, bueno, hay varias cosas, pero 2 principales. Lo primero es que cuando nosotros entendemos esto y lo exponemos, no es para demostrar que sabemos mucho. Es para que la persona entienda que a través de la razón podemos creer que también hay un Dios. Y lo otro que ustedes deben entender, o que debemos entender todos, es que estos argumentos no son infalibles. Lo único infalible en nuestra vida es la Biblia. ¿Ya? Estos son argumentos creados por hombres que piensan mucho, que han estado buscando respuestas toda su vida y han llegado a estas conclusiones. Incluso muchos de estos argumentos los han creado varios hombres, no uno solo. Uno lo creó, el otro lo editó y así sucesivamente. Y como les decía, el primero es el cosmológico. Y el cosmológico dice lo siguiente: todo lo que comienza a existir tiene una causa. Ahora, a priori, así por encimita, ¿estamos de acuerdo con esto? Con que todo lo que existe es causado por algo. ¿Alguien conoce algo que se cree de la nada? O sea, ¿ustedes han visto nacer un perro o existir un perro que no haya tenido una madre perrita y un padre perrito? Sería huérfano. Claro, pero en algún momento lo tuvo. ¿O han conocido una persona que no haya tenido una madre o un padre en algún momento? No, en toda su vida. Tuvo que nacer. ¿O han visto a lo mejor una fruta que no nazca de un árbol? No, ¿verdad? Todo tiene, hasta donde sabemos. Hay un par de partículas, taquión creo que se llama una, no recuerdo bien, que hipotéticamente nace de la nada, pero esa nunca se ha encontrado. Entonces todo es una creencia, ¿ya? O sea, yo creo en el taquión, pero nunca lo hemos visto, nunca lo hemos escuchado, nunca lo hemos apreciado, pero creemos que existe, y si existe, entonces se crea de la nada. Eso es lo que manejan los científicos. Entonces decimos, todo lo que comienza a existir tiene una causa, ¿cierto? Todo es causado por algo. El universo comenzó a existir. Los científicos, la mayoría está de acuerdo, lo vamos a ver en su momento, en que el universo tiene un principio. Por lo tanto, el universo
tiene una causa. Este es el argumento. Ahora vamos a ir paso a paso. Pero quiero que vean las premisas, ¿no? Estamos estudiando las premisas y las premisas hasta ahora parecen ser verdad. Y todo lo que comienza a existir tiene una causa. Y como yo les decía, todo lo que ocurre en el mundo es causado por algo. El movimiento es causado por algo. Las leyes del movimiento dicen que nada deja de moverse, o se detiene cuando hay una fuerza igual que frena ese movimiento. Por ejemplo, si usted toma un balón de fútbol y lo patea hacia Vespucio, por muy fuerte que lo patee, en algún momento el balón se va a detener por completo. ¿Y qué lo está deteniendo? El viento, la gravedad, la fricción, un montón de factores físicos que hacen que el balón se detenga. Pero usted lo echó a andar. Ahora, si yo dejara este lapicero aquí y no hay ninguna fuerza como el viento, la gravedad o cualquier situación que lo haga mover, él debería permanecer ahí eternamente, porque nada se mueve sin una causa. Por consecuencia, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Hoy en día hay científicos que están experimentando y creando en laboratorio materia y cosas, y ellos asumen como eso, como la existencia de la nada. Pero si ellos no estuvieran ahí y hubieran creado sus máquinas, eso no fuera posible. Entonces hay una causa. Y en la última conversación que tuve de este argumento, alguien me dijo: entonces, ¿quién creó a Dios? Eso les va a pasar. Si ustedes quizás estuvieran diciendo, bueno, todo lo que existe tiene una causa, ¿y quién creó a Dios? Al final del argumento vamos a ver que la causa que tuvo que haber creado al mundo es poderosa, debe ser muy poderosa para echar a andar una máquina tan grande, debe trascender el tiempo y el espacio, por lo tanto debe ser inmaterial e infinito. Y si juntamos inmaterial, infinito y extremadamente poderoso, ¿qué se le viene a la cabeza? Dios. Eso se le viene a la cabeza. El doctor Antonio Cruz, él dice que los argumentos acerca de la existencia de Dios son como la zapatilla de la Cenicienta. Sí, que los científicos buscan entre la ciencia las cosas que ocurren y dicen, ya, ¿esto qué lo pudo haber causado? Y empiezan a probar la zapatilla en los pies. ¿Lo creó el azar? No, no le queda. ¿Lo creó la casualidad? No le queda. ¿Y a quién le queda? A Dios. Y entonces tomamos ese argumento y lo traemos en defensa de la fe. Entonces, yo quisiera que alguien me diga, ¿quién creó a Dios? Cami, ¿quién creó a Dios? Bueno, nuestra mente humana no lo puede entender, pero técnicamente no tiene un inicio ni un fin. Exactamente. ¿Sabes? Un fin. Recuerden esto, las características de Dios por definición es eterno, inmaterial, es decir, no es contenido por materia, es eterno, inmaterial y poderoso. Y lo que creó el universo debe ser, según este argumento, eterno, inmaterial y poderoso. Por lo tanto, ¿quién creó a Dios? Nadie, porque como bien lo dijo Cami, no tiene principio ni tiene fin, es eterno, no puede ser creado. ¿Quién es más poderoso que Dios? Nadie, porque por definición propia, Dios es todo poderoso o omnipotente. Si tienen dudas, por favor. Esta frase que pronto la van a ver por ahí en un cartel. Nada surge de la nada. Nada surge de la nada, y si alguien habla latín, la dice en latín. Es un pensamiento de Parménides, también se lo atribuyen a Aristóteles, y la idea es que nada surge de la nada. Ahora, aquí está Mauri, y yo estaba pensando en él cuando venía, porque a Mauri le gusta la ciencia, y hay un pensamiento que se llama esto, miren, lo voy a escribir: singularidad, espacio, déjenme ver cómo se escribe, temporal. Hay algunos científicos que dicen que el mundo salió de acá, pero eso no es nada, eso es algo. Si yo a la nada le añado un grano de arroz,
le añado algo. Y si a la nada le añado un poco más pequeño que un grano de arroz, también le estoy agregando algo. Entonces no sería nada. Entonces cuando las personas que estudian esto, los que estudian la astrofísica y todo este tema, dicen que en el principio había energía o habían partículas, eso no es nada, eso es algo. Energía es algo y partícula es algo. Cuando nosotros decimos que nos expliquen cómo de la nada surge algo, les pedimos que hay nada absoluta o absolutamente nada. En conclusión de este atributo, todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir. ¿Y quién nos dice que el universo empezó a existir? Hay varias cosas. La teoría del Big Bang, por ejemplo. De los cristianos se ríen. Ojo, no se confundan con la serie. Claro, muy bien, Oscarito, no nos confundamos con la serie. ¿Quién sabe qué es la teoría del Big Bang? Dani, ¿sabes lo que es el Big Bang? Cuando explotó el universo. Claro, la gran explosión que dio origen a todo lo que existe. Muy bien, Dani. Ahora, de nosotros se burlan, de los creyentes, porque dicen, no, es que Dios no creó el universo lo creó el Big Bang. ¿Y ustedes saben quién inventó la teoría del Big Bang? ¿Quién? No, George Lemaitre. ¿Y saben quién era George Lemaitre? Un sacerdote católico. Por lo tanto, entra en definición como cristiano. Era un creyente en Dios, digámoslo así, en Dios según su manera, pero creía en Dios. Él desarrolló la teoría del Big Bang. Y la teoría del Big Bang hoy en día está respaldada por la teoría de la relatividad general, que la desarrolló. ¿Nadie sabe? Muy bien, Albert Einstein. La radiación de microondas procedente del cosmos, que cada vez demuestran que el universo está en expansión. La segunda ley de la termodinámica, que dice que la energía está acabándose y que si el universo fuera infinito ya se hubiera terminado por razón. Y el corrimiento hacia el rojo que emite la luz. Son estudios que los hombres han desarrollado que están comprobando que el universo no es infinito, sino que en algún momento de la historia comenzó a existir. Y recuerden que el primer argumento es que todo lo que empieza tiene una causa. Y si creemos entonces que el universo tiene un principio, el universo debe tener una causa. ¿Se entiende por dónde va el argumento? ¿Sí? A ver, Giselle o Shani, ¿cómo te digo? Ya, es que me cuesta decir Giselle. Ya. Si usted estuviese en su escuela y le dicen, Shani, sin la Biblia, ven un argumento de que Dios existe. Porque estamos acá, o sea, porque estamos creados, puede ser. Claro, porque estamos creados y todo lo que empieza a existir tiene una causa. Y claro, él te va a decir, claro, que tu causa es tu mamá y tu papá. Obviamente sí, pero tuvo que haber una primera persona en el mundo. Y bueno, entonces, como muy bien dijo Chani, todo tiene una causa, nosotros estamos acá, nosotros debemos tener una causa, hay que buscar en la ciencia cuál es esa causa. El razonamiento, ¿alguien puede leer? ¿Alguien quiere leer eso? Con voz fuerte. El razonamiento lógico nos permite concluir que el universo físico tuvo que ser originado por una mente sobrenatural, poderosa y sabia que no formaba parte de la naturaleza, ni estaba sometida al tiempo o al espacio. Por lo tanto, como únicamente Dios puede poseer semejantes atributos, solo Él puede ser la verdadera causa del universo. Dios puede existir sin el universo, pero el universo no podría existir sin Dios. Su existencia no depende de nada ni de nadie. Él existe fuera de su creación. Es perfectamente capaz de crear el cosmos o a partir de la nada, ya que posee la voluntad necesaria para poder hacerlo o dejar de hacerlo, puesto que es un ser personal. Puesto que es un ser personal. Entonces, este argumento no nos conduce a Jesús. Nosotros sabemos que Jesús es el que nos puede salvar y dar la vida eterna. Eso lo creemos nosotros por la Biblia. Pero nos demuestra que no solamente a través de la Biblia, sino también a través de la razón,
de la filosofía, utilizando argumentos científicos, podemos también creer que hay una fuerza creadora. ¿Y cómo decimos entonces que Dios es esa fuerza creadora? Porque Dios es el único que por definición posee los atributos para causar lo que hoy tenemos. Ahora, quiero compartir 2 versículos con ustedes. Dani, Hebreos capítulo 1, versículo del 1. Perdón por la interrupción, pero ¿a qué se refiere con un ser personal? Claro, eso es importante. Miren, por lo menos el Dios de Albert Einstein o el Dios de Spinoza, que es un filósofo, lo pueden buscar después, es un ser impersonal. Es como una fuerza o una energía que crea todo. Y eso se llama panteísmo o pandeísmo, que es creer que Dios está en todo lado y mueve todas las cosas. Por ejemplo, Dios está en los ríos, en los árboles, etcétera, etcétera. Está en todas partes. O como las personas que creen que el Espíritu Santo es una fuerza, es una energía. No, Dios, según la creencia cristiana, es un ser personal. Es decir, es la primera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo y Cristo son las otras personas de la Trinidad. Entonces Dios es un ser personal, es una persona. ¿Cómo sabemos? Porque la Biblia le atribuye características de persona. La ira de Dios, el amor de Dios. Esos son atributos que solamente las personas pueden tener. Un árbol no se entristece, ni se ríe, ni tiene ira, ni tiene amor. Una persona así. Hebreo, ¿cuánto? 1 hasta el 4, creo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hasta ahí, Dani, gracias. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Miren, muchachos, nosotros cuando hablamos de estos temas con personas que no creen, que se declaran ateos, que por cierto el término ateo, yo tengo 2 aplicaciones para ese término, pero en un momento se las doy. Las personas que niegan esto, nosotros usamos la apologética como una herramienta evangelística, es como el camino previo. Pero recuerden que siempre la idea es que la persona llegue a Cristo. ¿Y qué representa a Cristo en la creación? Dice Hebreos capítulo 1, que por Él hizo todas las cosas y que es Él quien sustenta todo por el poder de su palabra. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se le manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hasta ahí, Cami, gracias. Entonces, las cosas visibles de Dios, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles a través de su creación. También los salmos dicen que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Así que todo lo que ustedes ven anuncia a un creador inteligente y personal, como resaltó Mauro. Y nosotros creemos que ese es nuestro Dios. La siguiente semana vamos a seguir, porque ya se me acabó el tiempo. Antes